tardes. Estamos con el doctor Merino, catedrático de las universidades San Martín de Porres y de la Universidad Científica del Sur, ampliamente conocido en temas de psicometría y temas acerca de metodologías de investigación. Doctor Merino, muy buenas tardes. Un honor y un gusto entrevistarlo en el marco de este 15º Congreso Nacional de Psicología. El tema que usted ampliamente domina y conoce es acerca de la psicometría. ¿Cuál es la temática en la que usted trabaja, aborda, actualmente se encuentra desarrollando usted? Gracias. Primero te agradezco mucho esta oportunidad. Si no fuera por ti, no sabía que estaba siendo muy conocido. Yo me he preocupado por un ejercicio profesional que pueda contribuir a la psicología en el Perú, específicamente en un área que requiere más desarrollo, ¿no? A tu pregunta, actualmente estoy orientado a ejes temáticos como el estrés infantil, la crianza, evaluación del desarrollo y aspectos de la medición de la habilidad intelectual por medio de la figura humana. Y finalmente, evaluación del desarrollo visomotor con el test gestáltico de Bender 2. Y en aspectos metodológicos estoy bastante orientado a lo que es los métodos de la estimación de la confiabilidad, el cual he encontrado que hay mucha información que no llega al mundo hispano y que creo nos podemos enriquecer mucho si hacemos público este conocimiento. Actualmente estoy tratando de integrar unos métodos para probar una nueva metodología de análisis de la confiabilidad, comparando coeficientes entre grupos, pero imagino que ya será de aquí a un buen tiempo, ¿no? Ampliando un poco el tema de Bender 2, el día de ayer presentaba una ponencia al respecto. ¿Y cuáles eran estos aportes que se tiene el Bender 2? Si se tiene que producir una readaptabilidad en nuestro contexto peruano, o oriéntenos un poco al respecto. Ya. Bien, primero, como enfoque general, el Bender ha sido uno de los test en el cual se ha abusado bastante. Se usa y se ha abusado también. Ahora, específicamente, el cambio en el Bender 2 ha sido una radical reestructuración en cuanto a contenidos, estímulos, método de calificación, extensión de otras áreas de evaluación que se puede hacer de una manera estandarizada con el Bender. Y básicamente estamos hablando ya de un Bender 2, una nueva versión. Curiosamente se ha publicado en el 2003, es decir, no se ha publicado el año pasado, sino en el 2003. Más de 5 años ya han pasado en el cual no se ha hecho tan público, aunque sí en el habla inglesa es uno de los instrumentos de uso común, pero tampoco se ha estado probando su validez o extendiendo su validez en artículos en inglés. Es muy interesante. En habla hispana prácticamente no hay ni una. He tenido la suerte que el Instituto de Investigación de la San Martín me ha abierto las puertas para presentar un proyecto que ya voy 2 años y en el cual estoy encontrando interesantes aspectos psicométricos de esta versión. Por ejemplo, una buena confiabilidad intercalificadores, una buena consistencia interna, aunque tienden a ser siempre un poco más bajos que los reportados en el manual. Una estructura interna también robusta, pero con posibles relaciones entre ítems que harían que se pueda interpretar, que se pueda añadir una interpretación adicional al puntaje, por ejemplo. Y en eso estamos, ¿no? Estamos procurando tener ese aporte, pero ya 2 años antes ya está trabajando con otra versión abreviada, que ya está casi lista para iniciar el proceso de hacer un manual, con lo que se lograría poner una versión moderna del Bender, que podría superar inclusive algunos en aspectos psicométricos al COPIS que hemos usado desde hace 50 años, ¿no? Doctor Merino, el avance de la psicometría en el Perú, ¿cómo es que ha surgido? ¿De dónde parte? ¿Y cuáles son las tendencias que se tienen en este campo? Bien, el avance de la psicometría en el Perú
ha sido fundamentalmente el avance en adaptación de pruebas, pero no en la revisión o conceptualización y aprendizaje de métodos para hacer un buen análisis psicométrico. Cuando digo buen análisis psicométrico es hacer un análisis riguroso con toda la metodología estadística y matemática que requiere su aprendizaje. Entonces, cuando se habla de la historia de psicometría, generalmente se habla de las pruebas que se adaptaron. No se habla de qué métodos se aplicó o qué métodos parece funcionar mejor en el proceso de adaptación de pruebas psicológicas. Esto lleva a una limitación importante que tenemos en el Perú, que es una formación en metodología. Además de esto, un temor a la estadística. Un temor a la estadística, a las matemáticas y una cultura que muchas veces no valora la ciencia. Y una cultura que no solamente es entre los no psicólogos, sino entre los psicólogos. Entonces, sin un contexto que valore un ejercicio riguroso y científico de las pruebas, no se puede esperar una respuesta tampoco apropiada de los consumidores, perdón, que somos todos los psicólogos. En el camino he encontrado pruebas del año 40 que se siguen utilizando, o pruebas que está demostrado que tienen una débil sustento de validez y que se utilizan para práctica profesional tomando decisiones individuales, de tal manera que el destino de un usuario, un sujeto, un paciente o de un empleado que va a ingresar a una empresa está sustentado por una práctica absolutamente inapropiada. Entonces veo que la situación es muy seria, específicamente con el aporte que ha dado el doctor Oakland, que nos ha favorecido mucho con su visita y que ha iluminado, particularmente me ha iluminado en muchos aspectos, que se requiere urgentemente una promoción de modificación y avances para hacer que la psicología en el Perú y la psicometría específicamente sea tomada como un área muy seria. Entonces, es mi perspectiva personal, ¿no?, de la que te comento, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, eso lo vemos reflejado en los talleres, en las ponencias acerca de psicometría, que hay muy poca asistencia, pero mientras tanto que tal vez, y sin desmerecer, por supuesto, en ponencias referidas al amor, a temas de psicoterapia, por ejemplo, son abrumadoras. Entonces ahí nos vemos un poco esa cierta divergencia que existe en la psicología, que por ejemplo para temas de análisis psicoterapéutico y ello se requiere también de pruebas, y para lo cual no existe la debida elaboración de estas pruebas. Sí, sí. Sí, como escuché en la ponencia del doctor Oakland, el buque insignia de la psicología son las pruebas. No hay una de las empresas más exitosas, inclusive empresas vistas desde un punto de vista comercial, son las pruebas psicológicas. Hay una base científica que respalda su construcción, pero creo que muchos en el Perú no estamos preparados para tener una conceptualización así que haga que nuestra propia práctica sea respetada, inclusive por nosotros mismos. Y muy interesante tu observación, que es la pregunta que me hacía: si en todas las talleres o ponencias de corte metodológico, psicométrico, habían asistido interesados, y tú me confirmas mi impresión inicial, que han habido muy pocos en relación a ponencias que hablan sobre experiencias, ¿no? Experiencias, sobre métodos de una manera muy conceptual, teórica, pero no con evidencias empíricas posiblemente. Yo no he estado, y quizás estoy adelantando un juicio indebido, ¿no?, pero creo que el panorama, como lo ve, es serio, muy serio eso. Esto no nos pone a la vanguardia, nos pone como el Perú en el mundial, es decir, siempre atrás, ¿no? Siempre detrás, ¿no? Claro. Los avances en cuanto a metodología que usted va desarrollando, muy diferente de la temática que va desarrollando, ¿cuáles son los avances que usted tiene y los aportes que está haciendo a la psicología peruana? Bien, de los avances que he podido capturar, considero que el del doctor Bazán, de la Católica,
es uno de los más prominentes y que puede representar muy bien un avance metodológico específicamente en la teoría de respuesta al ítem, ¿no? No he tenido la oportunidad de poder revisar más su trabajo, no puedo dar más opinión al respecto, pero está haciendo importantes contribuciones metodológicas, además de otras también que ya lo ha hecho en su carrera y que sería bueno que se conociera, ¿no? Particularmente estoy haciendo una revisión y exposición de métodos multivariados y de análisis de confiabilidad que pueden enriquecer el reporte psicométrico que se hace en Perú y en Latinoamérica. Y estoy intentando de integrar dos metodologías que no he visto que se reporte en la literatura sobre un análisis de comparación de confiabilidad entre grupos, aplicando una metodología de comparaciones ortogonales, que es típico que se aplique en el análisis de varianza. Sin embargo, aún debo revisar algunas fuentes para estar seguro que es un método apropiado, ¿no? Sí, sí. La psicometría en el mundo, ¿cuáles son los avances, la visión, la perspectiva? Por ejemplo, nos mencionaba de las investigaciones multivariadas que ya hace un tiempo han surgido, pero que ahora que están entrando un poco más en el desarrollo de las propias investigaciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Hay un grupo de países que está en la vanguardia, ¿no? Estados Unidos, algunos países de Europa. Hay otros países que están en los cuales prácticamente no se construye pruebas. Y hay otros en los cuales están en un periodo emergente. Sin embargo, en cuestión de metodologías hay muchos avances, ¿no? Hay muchos avances que creo que les falta más atención y sobre todo en el Perú. Por ejemplo, unas metodologías que se están estandarizando cada vez más es el de la adaptación intercultural de pruebas, ¿no? Tratando de sustentar la universalidad de un constructo por medio de su medición, con métodos multivariados muy refinados, cada vez más robustos, y que hacen que la construcción de herramientas de medición y psicología no tengan nada que envidiar pues a otros procedimientos de otras carreras, ¿no? Solamente falta conocerlas, entrenarse en eso y aplicarlas, ¿no? En referencia a este tema, ¿qué es lo que se hace en el Perú en psicometría? ¿Qué es lo que se debería tal vez cambiar o evitar en el uso de las técnicas? Creo que un principio importante es la enseñanza en pre y posgrado, ¿no? Con metodologías multivariadas y con una seria actualización en temas de adaptación y medición psicológica, por un lado. Por otro lado, un colegio de psicólogos fuerte, robusto, que represente no solamente a la psicología peruana como profesión, sino como ciencia fuerte y robusta. Faltan muchas publicaciones metodológicas acá que surgen de acá, y es comprensible porque muchos no tienen una cultura basada en evidencias, y por lo tanto eso hace que sea un camino lento, ¿no? Lento y hercúleo, es decir, realmente muy difícil, ¿no? Falta financiación. Me he enterado, por ejemplo, que ayer que a un colega, la política de un gobierno, no quiere decir cuál, de un gobierno es pagarle unos miles de dólares por revistas publicadas, por artículos publicados en la revista Sisi, por ejemplo, ¿no? Como un estímulo docente, ¿no? En algunas oportunidades acá solamente no dan las gracias, ¿no? Entonces, considero que la labor y la enseñanza y la dedicación para estos temas es una conducta resiliente, ¿no? Es decir, hacemos frente a todo, pero tratamos de seguir adelante, ¿no? En referencia al trabajo como docente que tiene en estas universidades como es San Martín y la UCESUR, ¿cuáles son los aspectos que usted considera importantes dentro de la enseñanza
profesional dentro de la enseñanza universitaria? Creo que un aspecto sine qua non, en el cual no podría uno asumir el reto, es el involucramiento con el tema, en el cual uno quiere hacer una contribución no solamente profesional, sino formativa para sus estudiantes, y que eso traiga como consecuencia no solamente una formación conceptual, sino trabajo de investigación. Considero que si la enseñanza de este tópico, sin experiencia de investigación práctica y sin una fuerte formación conceptual y un respaldo basado en estándares de prácticas adecuadas en medición, investigación y en cuestiones éticas, creo que la enseñanza del tema de construcción de pruebas o psicometría podría continuar como estamos, ¿no? Y no mejorar continuamente, ¿no? Sé que hay muy buenos profesores en el área, ¿no? Hay un involucramiento también, pero no es generalizado. Y fundamentalmente también que el docente también sea económicamente reconocido por su productividad intelectual, por sus aportes metodológicos y sustanciales en los temas que investiga, ¿no? Finalmente, un comentario que quiera hacer a los estudiantes y público en general que están viendo este video. Carpe diem, o sea, aprovechen el tiempo, aprovechen el día y asuman retos. Creo que nadie puede ir hacia adelante si no se plantea un reto, ¿no? Y siempre tratar de ser mejor que el profesor, siempre, siempre, ¿no? Muchas gracias, doctor Merino. Un honor entrevistarlo.